visión. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Samas Visión, la imagen de nuestra Huasteca. Buenos días, muy buenos días, cuando las campanas de la iglesia de San Juan Bautista nos anuncian las 7 de la mañana de este miércoles 25 de noviembre del 2020. Saludo como siempre y con mucho gusto a mi compañero y amigo, nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo. Buenos días, así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchale y la región. Fuerte abrazo a nuestros familiares y nuestros muy queridos compañeros del pueblo mágico de Gilitla, de la Naranjera, Matlapa, San Martín, Tampacán, del pueblo con encanto Astla de Terrazas, de los municipios hermanos de San Felipe, Orizatlán, Hidalgo y, por qué no decir, Chapulhuacanito y Tamán. De manera muy especial a todos aquellos que a través de la magia del Internet nos siguen en diferentes partes de la República Mexicana y del mundo, donde llega nuestra señal. Iniciamos, mi querido Octavio, buenos días. Sí, Jaime, fíjate que quiero enviar un cordial saludo, porque luego se me olvida completamente esta memoria, el Alzheimer ya me anda persiguiendo, pero a don Félix Muñoz Tavera, un primer violín ahí del trío Tamazunchale, y por ahí he tenido algunas pláticas últimamente con algunos de su familia, esa familia que estuvo fundando con mucho esfuerzo, pero a través de lo que era su camino de perfección, de la música que nos ha dado tantas alegrías, e incluso ya ahora el huapango convertido hasta en símbolo de identidad. Y tenemos la invitación, Jaime, ya que por allá, por el pueblo mágico, también se cuecen habas, en próximos días en Amayo de Zaragoza va a haber un evento ahí donde se van a unir por primera vez unas familias a través de, como le hacían antes nuestros ancestros, a través de los matrimonios, y va a haber un matrimonio feliz de familias muy empoderadas ahí en la Sierra Alta ya de Gilitla. Ojalá tengamos oportunidad de ir a Amayo de Zaragoza y recorrer esos lugares que colindan ya con el estado de Hidalgo. Un saludo para la familia de don Félix Muñoz y pues, sobre todo Alejandro Finado, que ya cumplió un año de pues haber partido a la eternidad, a otro menester, a otro rancho. Dicen que aquel rancho debe ser bonito porque nadie regresa ya después. Bueno, prometido es deuda. Esta mañana está con nosotros, lo cual como siempre lo recibimos de la mejor manera, nuestro amigo Primo de Temata, trabaja como senador de la República y sobre todo pues tuvimos la oportunidad de transmitir este segundo informe de actividades legislativas y sabemos que no es muy fácil estar caminando de San Luis, México, al Senado y venir aquí con sus paisanos, con sus amigos, con su familia. Pues Primo, bienvenido, nos da muchísimo gusto, te estuvimos viendo este fin de semana ya en este segundo informe y sobre todo pues muy contento de tenerte aquí esta mañana. Buenos días. Buen día, profesor, muchas gracias, como siempre, de verdad aprecio mucho la oportunidad de poder compartir de esta manera, por esta vía, por el cable, por televisión, con nuestras paisanas y paisanos de la Huasteca, de los municipios de la región, desde luego de aquí de Tamazunchale. Doctor Octavio, muchas gracias, buen día a todas y todos. Fíjate, Primo, que nos llamó mucho la atención el escenario. Lo comentamos aquí con nuestro amigo el doctor Octavio, que sabe, que conoce de esto, pues muy sobrio, muy elegante, muy sencillo, pero también digno de un evento como este fue el segundo informe. ¿Cómo se dio eso? ¿Quién intervino? Bueno, la verdad es que alguien me preguntaba, algún periodista me preguntaba 2 días antes del sábado, que fue el evento del informe, me comentaban, oye, ¿vas a utilizar esa obra faraónica, esas instalaciones donde hubo un fraude descomunal de Marcelo de los Santos, donde fue una coladera que se fugó tanto y tanto dinero? Y yo lo que le decía, bueno, independientemente de que se hayan hecho mal uso de esos recursos, de que se hayan inflado los costos, de que ha habido todos los vicios
que todavía persisten en algunas partes o en muchas partes de nuestro país en el ejercicio de la obra pública, pues lo mismo ocurrió en tiempos de Horacio Sánchez Unzueta con el distribuidor Vial Juárez. Lo mismo ocurrió, recuerdo que había hubo un libro de Marcelo de los Santos precisamente, que a mí me ha recordado al Señor de los Cielos, porque creo que le pusieron el Señor de los Puentes, el negociazo que hicieron, ¿no? Lo cierto es que, al final de cuentas, querramos o no, nos guste o no, todas estas instalaciones son patrimonio de los potosinos, los parques Tangamanga, los caminos, tanto los que existen como los que no existen, pues son patrimonio nuestro. Entonces, en este caso, pues el Centro de Convenciones de San Luis Potosí son instalaciones además muy adecuadas para ahorita que es el tema de la pandemia. Un amplio estacionamiento donde, no sé, cabrán 1000 vehículos quizás en las diferentes áreas e inmediaciones, sin tener que violar la sana distancia. Las instalaciones interiores en donde se pudo establecer un protocolo de seguridad sanitaria muy adecuado, y también la parte donde se instaló todo el sillerío y el podium para poder rendir el informe, pues es un área muy grande que nos permitió poder cumplir sin riesgo, poder cumplir con esta obligación legal y moral, lo dije yo y lo sostengo, sin tener la preocupación de que hubiera un riesgo mucho más arriba, yo creo que es mucho más abajo de la media que tenemos en la vida cotidiana del contagio. Y sí, efectivamente, bueno, pues al ser instalaciones del Estado mexicano, del gobierno del Estado en este caso, pues nosotros lo solicitamos institucionalmente, nos fue prestada las instalaciones, y ahí lo que hicimos nosotros fue el gasto mínimo indispensable, nada más para poder, el podium es del mismo centro de convenciones, lo único que tenemos son la lona de atrás y las sillas, que son las que se rentaron, y tuvimos la oportunidad efectivamente de muy cómodamente. El sonido también, pues ellos cuentan con todas estas instalaciones o la posibilidad de tenerlos a la mano, y pudimos dar este informe con las facilidades que se nos pueden tener a disposición en lugares como este, que fue el Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Nos hizo recordar ese escenario, esas imágenes de la posteridad del ciudadano Kane, ingeniero Primo, guardando las distancias, ¿no? Toda esa estructura que se presenta. Pero ha despertado muchos comentarios este segundo informe. Sobre todo algunos afortunados, otros se quejan de que pudo haber sido aquí en Tamazunchale o en algún otro municipio de la Huasteca, por qué no fue en algunos de los pueblos mágicos, y por qué se quiso hacer en San Luis Potosí. Por eso quisiera preguntarte, entre otras cosas, ¿qué balance te deja este segundo informe de tu gestoría a cargo de esa responsabilidad tan grande como es el estar en el Senado? Bueno, yo creo que podríamos verlo desde dos ópticas, la forma y el fondo. La forma, que yo creo que también es importante y también es válida. ¿Por qué no lo hice en Tamazunchale? ¿Por qué no lo hice en otra zona? Yo quiero recordar que a mí me dio mucho gusto, tomé la decisión personal de realizar el primer informe de mis actividades precisamente en Tamazunchale. Cuando además, yo también quiero decirlo, nunca se acostumbra a hacerlo así en ese orden de responsabilidad. No hay un gobernador del estado, no hay un senador que lo haga fuera de las capitales. No es muy común, quizás ha habido algunos casos u ocasiones similares, pero en este caso, la verdad, siendo yo originario, perteneciendo a este pueblo de la Huasteca, pues tomé la decisión que mi primer informe fuera precisamente en Tamazunchale. Ahora pude haberlo hecho en la zona media o en la zona altiplano o en la Huasteca Norte. Sin embargo, también valoré que no existen condiciones muy favorables para la seguridad sanitaria de haber tenido un control, como lo pudimos tener en San Luis Potosí, para poder llevar a cabo este informe. Quiero decir que muchas senadoras y senadores lo que han estado optando es por hacer los informes virtuales. Lo hacen en una instalación, en un set, ya sea de radio, de televisión, incluso en sus propios domicilios,
instalan lo que diríamos es la escenografía, en el buen sentido de la palabra, se transmite y así es como se cumple legal, formalmente y también popularmente con el informe, con la rendición de cuentas en el informe. En el fondo, yo también lo estaba comentando durante el evento, para mí me provoca bastante alegría, de verdad, mucha conformidad. Aquí lo he dicho, esta es una experiencia que mucha gente soñó, la experiencia de vivir el México que estamos viendo, aunque hay quienes están en desacuerdo, yo no quiero dejarlo de lado. Pero para las personas que están de acuerdo con la etapa que estamos viviendo en nuestro país, pues, o para quienes han estado durante mucho tiempo, hubo quienes ya no alcanzaron a verlo. Nosotros estamos viviendo, en mi caso, lo que soñamos desde muy jóvenes, lo que idealizamos desde muy jóvenes, lo que siempre creímos que era lo necesario y que era lo correcto, que era indispensable para poder salir de un círculo vicioso que nos estaba causando cada vez más perjuicios, más opresión, más desventaja a amplias mayorías de la población mexicana. Entonces, para mí es un episodio estos 2 años de mucha conformidad. Este año, en este informe de este año, sumar lo del año pasado y decir, bueno, pues aquí están las pruebas de que yo estoy cumpliendo. Hay un tema muy importante, lo comenté en campaña, en los medios de comunicación, seguramente aquí en la televisión de Tamazunchale, lo comenté en cada lugar al que fui. Mi compromiso es establecer legislativamente todo lo necesario para que el proyecto alternativo de nación pudiera caminar. ¿Qué venía en ese proyecto alternativo de nación? Seguridad, educación, salud, industria, petroquímica, relaciones laborales, sindicales, magisterio. Y ese fue un planteamiento para 6 años. Yo creo que tuvimos un pequeño error de cálculo, porque en 2 años llevamos el 90% de todo el trabajo legislativo para impulsar el proyecto alternativo de nación. Entonces, pues yo estoy muy conforme. En el fondo, después de este segundo informe, pues yo estoy bastante conforme. Repito aquí lo que escuché de los santamariapiculenses. Estoy conforme, pero no estoy satisfecho todavía, ¿verdad? Les preguntaron una vez en una obra, ahora sí ya están satisfechos. No, no estamos satisfechos. Estamos conformes, pero todavía no satisfechos. Entonces, en el fondo, ese es pues lo que de manera personal incluso, pues yo estoy viviendo. Mucha alegría, mucha conformidad. Trato de alejarme de la vanidad, del vano orgullo, de la soberbia, y decir que, bueno, el compromiso que asumí, lo estoy cumpliendo. Ingeniero Primo, ¿quiénes tuvieron la oportunidad de asistir en esta historia ciudadana? Porque efectivamente, porque habrá que notar que te encuentras en una posición muy hermosa en medio de 2 generaciones. En una generación que fueron quizás tus maestros en la política, en el arte del buen vivir, pero también las nuevas generaciones que están conociendo a las nuevas figuras, a los nuevos políticos, que en este caso, pues Dios te ha dado la oportunidad de estar allá en el Senado de la República. ¿Quiénes fueron ahí? ¿Quiénes estuvieron presentes? Profesor, yo creo que sí es una extraordinaria reflexión a la que nos puede llevar este tema. Creo que es algo que está ocurriendo en el país. Ayer precisamente en una reunión que teníamos, una persona comentaba al respecto, era su punto de vista, y yo respeto el punto de vista, puedo estar en parte en acuerdo o no, pero esta persona, por ejemplo, decía, nos sentamos a hablar con los jóvenes de 19 a 23, a 27 años, sobre la Cuarta Transformación, sobre Morena, sobre el obradorismo, sobre el estado del bienestar, sobre historia reciente de nuestro país. Dice, ¿y saben más que nosotros? Que nosotros empezamos la lucha a los 20 años, a los 22,
con la persona que hablaba es una persona de mi edad, 2 años menor, quizás 50 años, y decía, mis padres fueron luchadores navistas al lado del doctor Salvador Nava. Mis abuelos fueron luchadores navistas del 58. Dice, y me pongo a platicar con los jóvenes y de verdad siento que ellos tuvieran más experiencia todavía que yo. Entonces, efectivamente, yo creo que somos parte de esas generaciones que están en medio de una nueva generación de jóvenes pujante, con otros mecanismos, con mayor conocimiento a la mano, con una digestión, digamos, mucho más rápida de todos estos procesos, con un impulso y con una energía propia de la juventud. Pero también por el otro lado, porque por ejemplo eso lo vimos también reflejado en el informe, yo ahí me reencontré, porque últimamente no ha habido oportunidad por estos problemas de la no proximidad física, me reencontré con personas que siendo yo joven de 23 años, conocí como parte del movimiento navista, personas que hoy tienen entre 70 y 80 años, o hasta más, yo creo que andan ahí alrededor de 80 años, nos reencontramos con ellos y fue una experiencia verdaderamente maravillosa el poder estar rindiendo estas cuentas ante un auditorio. Eran 600 personas, fue un cupo limitado. Esta medida nos las dio la propia COEPRIS, nosotros solicitamos la autorización de la Autoridad Sanitaria Estatal, nos dieron la medida, hubo vigilancia de parte de ellos para que no se excediera, se contabilizaron las sillas. Y bueno, yo creo que sí nos pasamos como con 10 personas únicamente, que estaban de pie, estaban un poquito en las esquinas. Después algunas por la duración se estuvieron retirando, pero en ningún momento yo creo que estuvimos abajo de 570 personas, de las cuales, insisto, era esta composición. Muchos jóvenes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, no sé si la mitad, quizás jóvenes de 30 años, de 25 años hacia abajo, y de ahí pues los jóvenes maduros, que somos hoy nosotros, las personas adultas. Pero yo también quiero decir, porque por ahí, claro que en esto siempre habrá aprecios y habrá descalificaciones. Decían, pues Primo llenó, sí, cierto, sí llenó el centro de convenciones, pero trajo 20 camiones de la Huasteca, ¿verdad? Claro, nos da risa, porque no es cierto. La verdad es que yo aprecio mucho a las personas, agradezco que hicieron el esfuerzo de acompañar en este evento, pero de Tamazunchale fueron alrededor de 25 personas. De Ciudad Valles fueron alrededor de 16 personas, y lo digo porque está todo contabilizado. De Río Verde fueron aproximadamente 30 personas, de Matehuala 40, y la gran mayoría, la absoluta mayoría, fueron personas de la zona metropolitana de San Luis Potosí, pues que hace 4 años, 3 años, 5 años ni nos conocíamos, pero que a través del trabajo que hemos estado realizando en el Senado, a través de la oficina que tenemos allá del Centro Moreno de Vinculación Social en la zona metropolitana, pues hemos tenido oportunidad de compartir el trabajo, los esfuerzos, la solidaridad, conocernos, y además tenemos la misma corriente de acción e ideológica de pensamiento, y bueno, pues eso nos hace hoy amigos, nos hace compañeros, nos dio la confianza de poder invitarles al informe, y ellos hicieron el favor de acudir a participar en este evento. Dicen que las desgracias unen hasta los enemigos, ¿no? Y vemos que para este proceso electoral que se avecina, que ya lo estamos viviendo, de hecho, hay pues alianzas de todo tipo, ¿no? Principalmente los partidos políticos que pues sorpresivamente ahora comparten ideologías y modus operandi y todo lo que se quiera señalar. Pero lo curioso de este asunto es que pareciera que todos van contra Morena nada más, no incluso agrupados en una denominación perversa, tumor, ¿no? Que pues nosotros sabemos que no hay tumores benignos, entre comillas, todos los tumores son la cosa más nefasta que puede existir. Sin embargo, ellos se han agrupado a través de esa estructura, pero no van contra un instituto político, sino contra un proyecto de desarrollo, así lo hemos entendido. Y por eso quisiera preguntarte, senador, ¿por qué le tienen tanto miedo a la 4T? Yo creo que aquí, en los actuales tiempos, en San Luis Potosí y en México,
estamos teniendo un episodio en el cual está a nuestro alcance, a nuestra visión, en la oportunidad de constatar, sintiendo cómo estaban las cosas. Como cuando ocurre algo en lo cotidiano, y de pronto uno se pone a pensar y dice, sí es cierto, por eso estaba pasando eso, la llave del agua, el cable de luz estaba pegando, con razón me llegaba cara a la luz, etcétera. Lo constatamos. Cosas que se han dicho por décadas, que se han expresado por décadas, pero recordemos nada más, por ejemplo, la historia reciente. Recordemos que el PRI, el PAN y el PRD ya estaban unidos. Establecieron una alianza que le llamaron Pacto por México. Es decir, hay que ir un poquito, ya no a lo más lejano, al pasado reciente. Pacto por México. Y en ese tiempo, ¿qué dijo Andrés Manuel? Es pacto contra México. Y bueno, parecía una declaración, parecía un político que pone una postura. Y al paso del tiempo que se está descubriendo lo de Lozoya, lo de los sobornos a los senadores panistas, lo de la compra del edificio azul que está frente al Senado, y tantas situaciones de despojo al patrimonio nacional, al erario público, pues es cuando decimos, sí es cierto, ¿verdad? Sí, ya lo vi ahora que me están enseñando las pruebas, que era un pacto contra México. Cuando estaba la reforma educativa, que aquí también la televisora cubrió los eventos en el estadio, las marchas, cuando vino gente de Querétaro, de Veracruz, esa enorme movilización que hubo, de las muchas que hubo en el país, nosotros decíamos claramente, están entregando la industria petroquímica del país, y como están dando a medias el negocio, se están quedando sin recursos, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a limitar a los maestros los derechos, las bases, todo va a ser finalmente en contratos. Lo mismo con los gasolinazos, están exprimiendo al pueblo y tenemos que detenerlo. Pero ahí era ya la alianza PRI, PAN, PRD. Tú vas en esta y votas para que no quedes mal, yo voto en la otra y tú en la otra y nos repartimos. Pero al final de cuentas reconfiguramos todo el Estado mexicano para despojar al pueblo. Eso era ya teníamos ese tumor desde entonces. Si hubiéramos sacado una tomografía, una resonancia magnética, ahí hubiera aparecido ya que ya estaba el tumor. Entonces, después empezamos a comentar lo del PRIAN y se desgarraban las vestiduras, que no era cierto. Y nosotros decíamos, es lo mismo. Sus dueños, sus patrones, sus patrocinadores, los poderes que están detrás son los mismos porque los están encaminando hacia el mismo lugar. Es el PRIAN. Y después se les pegó el otro, bueno, es el PRIAN-RD, la versión complementaria y recargada. Lo negaban. La mafia del poder. Oye, ¿cuál mafia del poder? ¿Qué manera de escandalizar? Hay una mafia del poder. El día de hoy, tanto el presidente de la República, la población mexicana, las y los senadores, tuvimos que hacer la ley para que paguen impuestos. Esta televisora paga impuestos, los maestros pagan impuestos, los comerciantes pagan impuestos, la señora que viene a vender sus nopales paga su boletito diario de impuestos. Y los más ricos de este país no pagaban impuestos. Esto era inadmisible. Entonces sí existía la mafia del poder que se encubría con el poder político. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cuando ya es avasallador el empoderamiento del pueblo a través de una herramienta no perfecta, nunca existen en los humanos herramientas perfectas, pero la herramienta que es Morena. Pues dicen, ya no tenemos tiempo de disfrazarnos, ya no tenemos tiempo de disimular, como se dice popularmente, ¿cómo va? Necesitamos terminar con eso, porque nos está perjudicando nuestros intereses. Oye, hacemos una alianza ya abierta, fuera máscaras. Alianza PRI-PAN-PRD. A eso los está llevando. Esta situación, hay una gran cantidad de mexicanas y mexicanos que están comenzando a beneficiarse por primera vez. Hay una cantidad de estructuras nuevas como el programa de Sembrando Vida, la Escuela Nuestra, algo que nunca se había hecho en esos niveles, los caminos rurales.
Pero por otro lado, estas estructuras que eran quienes se llevaban ese dinero, pues están siendo afectados. La misma lógica actual hoy de la política ya no va a ser la misma. Colateralmente hasta los partidos que no son Morena, en ese caso, digamos, van a sufrir el tener que sujetarse a otra modalidad. Los sindicatos ya no van a poder haber el influyentismo, el tapado. Si las bases lo permiten, ya es otra cosa. Pero la ley hoy dice lo contrario. Por eso se unen. Por eso dicen, hagamos ya abiertamente esa coalición PRI-PAN-PRD, porque piensan que esa sería la única manera en que podrían tener posibilidades de competir e incluso creen que pueden ganarle al pueblo organizado a través de las candidaturas de Morena. Mucho se ha escuchado de parte de los morenistas las bondades que tiene este régimen, pero también, pues en los medios, quizás los más conocidos o los que tienen más poder económico, hablan de las locuras de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son esas locuras que le atribuyen? Bueno, yo no quiero exagerar, pero siempre quienes han provocado revoluciones en el mundo, yo no recuerdo uno solo, no lo recuerdo, quizás lo haya, mi memoria no me permite recordar alguno, en cualquier nación, en cualquier región, en cualquier época, que no hubiera sido calificado de excéntrico, que no hubiera sido calificado de violento incluso, que no hubiera sido calificado de loco. Si hoy dicen el presidente de la República está loco, bueno, pues eso lo dijeron desde hace mucho. Oye, con Andrés Manuel, no, ese hombre está loco, ¿verdad? Hay esas descalificaciones. Yo creo que el tener ideales y principios, el tener la posibilidad de, cuando fueron ideales y principios, cuando eran quizás hasta podrían decirse como ilusiones, porque mucha gente, incluso lo viví, lo hemos vivido, decían, oye primo, pues está muy bien eso que andas, ¿verdad? No, tú no te rindes, ustedes son, pero bien luchadores. Digo, lástima que nunca lo vayan a conseguir, ¿verdad? Sí, pues muchas veces así, te comprendo, pero híjole, qué pena me da tu caso, ¿verdad? Que pues, ustedes siempre van a perder, ustedes nunca van a ganar, tienen la razón, pero no tienen el poder, ¿cómo le van a hacer? Entonces resulta que hoy se tiene la razón y en el caso del poder institucional, pues se tiene el poder institucional. Hoy yo creo que como en su momento, en nuestros antepasados, sobre todo en la sociedad mexicana, estos refranes que son verdaderas joyas de la sabiduría popular que se quedaron para siempre, ¿no? Digo, podemos hablar de tantos refranes. El día de hoy, que es una nueva era, es múltiple, es diverso, es masivo, no quiero utilizar la palabra, pero real, es viral, cómo se transmiten las imágenes de los memes, ¿no? Creo que muchas veces en los memes también hay sabiduría. Hay un meme muy famoso donde está el presidente de la República con una abuelita, es en un evento, está la fotografía, y le han acomodado ahí los diálogos, ¿verdad? En las burbujas del diálogo. Y le dice la abuelita, le dice al presidente, ¿por qué aquellos están tan enojados contigo, no? En esta pregunta yo diría que le está diciendo, ¿por qué están tan enojados contigo y te dicen loco? Y le está respondiendo el presidente, porque les quité todos los privilegios que tenían para poder beneficiarte a ti. Por eso es por lo que dicen de las locuras del presidente, porque ¿cómo creen que no va a haber moches? ¿Cómo creen que no se van a repartir el pastel? ¿Cómo creen? Fíjense nada más, esas sí eran locuras. Los consejos de administración de las filiales de las empresas más poderosas económicamente mundiales en nuestro país sesionaban en Palacio Nacional. Eso era una locura, eso era una violación a la soberanía, eso era demostrar que verdaderamente el poder lo tenían ellos. Yo alguna vez seguramente aquí lo dije también, había un evento donde estaba otro tipo, no me acuerdo de qué empresa era, OHL, era un hombre ahí, quizás de 70 y tantos años, era presidente Peña Nieto, era nuestro presidente, nos gustaron, ¿no? Y estaba el presidente Peña Nieto y estaban dialogando y en ese momento algunos se pusieron de acuerdo y el tipo se enoja y le pica las costillas a Peña Nieto. Esa foto se hizo famosísima. Una falta de respeto a la investidura, una falta de respeto a la representación de nuestro país. Esa era la forma, pero en el fondo había
ellos están reclamando la potestad de lo que creían que era suyo, que era el erario público, que eran los recursos, no solamente los negocios, sino se sintieron y se hicieron recursos del territorio mexicano a través de las minas, a través de la explotación de la industria petroquímica, como ya se ha dicho, con las reformas que hicieron a la famosa reforma, las reformas a las leyes, en lo que se denominó la reforma energética. Eso era una verdadera locura y yo creo que ahora, lo decía una compañera de Morena en una entrevista, oye, después de todo esto, ¿de verdad no puedes culpar de algo a Andrés Manuel, al presidente Andrés Manuel? Sí, sí lo puedo culpar. Es culpable de que sigamos teniendo esperanza. Entonces, si es loco darle al pueblo lo que es del pueblo, pues vamos a seguir todavía con eso un muy buen rato, esperamos. Y yo quisiera que nos platicaras de algo que ha llamado mucho la atención por su impacto social. ¿Cómo surgen los puntos morenos y qué significan para Primo? Centros morenos. Centros morenos. Centros morenos. Yo ya lo estaba asociando. Sí, el 14 de octubre, si mal no recuerdo, del 2018, teníamos poquito más de 40 días de haber asumido la responsabilidad en el Senado y la responsabilidad en la Cámara de Diputados, por eso hablo en plural. La hoy diputada con licencia, Adriana Aguilar. Teníamos 40 días, pero desde el primer día, puedo decirlo así, pues nos pusimos a hacer cuentas. ¿Qué es lo que vamos a tener a la mano? ¿Cuánto es lo que vamos a disponer? ¿Cuál es el salario? ¿Qué otra partida se va a poder tener acceso? ¿A qué otra partida? Y empezamos a proyectar qué íbamos a hacer con esos recursos en beneficio de la población. Eso también, yo lo digo con mucha conformidad y con mucha alegría, es una situación inédita. Nosotros no abrimos cuartuchos ahí rentados de la casa de enlace, pintados, siempre cerrado, simplemente para cubrir con las formas. Rentamos instalaciones en 5 lugares del estado: Huasteca Sur, Norte, Zona Media, Altiplano y Zona Metropolitana, ¿sí? Llamamos para que nos auxiliaran una cierta cantidad de personas. Les estamos garantizando, yo no diría un salario, porque es mucho el trabajo que hacen y es poco lo que reciben, porque es poco lo que alcanza, lo que logramos reunir. Pero en todos los centros morenos estos servicios se han otorgado a la población durante los 365 días del año. El año pasado, que fueron 366, pues 366. Aún ahora con la pandemia, a través de internet, de WhatsApp, de línea telefónica y mensajes de texto, hemos estado dando los servicios todos los días, y a veces noches, y a veces madrugadas. Yo he querido decir esto muchas veces con mucho respeto, con el mayor tacto que fuera posible, porque luego pareciera como alguien podría decir, entonces nos estás echando en cara. No, yo quiero decirlo de manera muy precisa, porque además se sigue dando. Yo lo veo. De pronto en el anuncio de la invitación que se hizo por Facebook, no hubo invitaciones impresas. Para el informe, de pronto había quien decía, oye, pero ¿cuál informe? Si aquí en mi calle no hay luz, ¿por qué no viene y pone una lámpara? ¿Cuál informe si la carretera San Martín está totalmente deshecha, no ha hecho nada? ¿Cuál informe si yo quisiera que me bajara un proyectito de esos que andaban por ahí, ¿verdad? Que se dice que había? No me ha traído ningún proyectito. Oye, necesitamos el libramiento de Tamazunchale, o necesitamos el desahogo de la carretera 57 en San Luis Potosí, o necesitamos el tema de la exportación de lo que se está produciendo en el altiplano, y el senador pues no ha hecho nada, que se sepa, no ha traído ninguna obra. Y nosotros estar insistiendo en que esa era una máscara en el pasado, cuando se asignaban recursos que no debían ejercer porque no somos poder ejecutivo, pero que daban el 1%, una fotografía, entregan una silla de ruedas y lo demás, véngase mijito, para mi bolsa. Eso ya terminó. Nosotros desde 2018 cortamos esos fondos, ya no se manejan esos fondos. Zapatero a tus zapatos, ejecutivo a ejecutar obras y acciones, legislativo a legislar, modificar, quitar,
crear leyes que le sirvan a los poderes, hablamos mucho del Ejecutivo, pero también es el Judicial, que le sirvan a los poderes para poder, en el marco de sus facultades, ellos sí dar las respuestas directas a la población. Lo mismo pasa en el Ejecutivo. Oye, fíjate que pasa esta injusticia, ¿por qué el senador no hace algo? Porque nosotros no tenemos facultades de jueces, nosotros no somos quien va a procurar la justicia o aplicarla, son otros poderes, el Judicial, el Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que por otro lado también por ese mismo lado vienen esas situaciones, cuestionamientos o dudas de parte de la ciudadanía de cuál es el trabajo que estamos haciendo, y es cuando decía yo, lo trato de hacerlo con mucho tacto, no es nuestra obligación, no tenemos la obligación legal. Legalmente hasta podría decir, se nos da un salario, tomamos protesta, hicimos campaña por un trabajo legislativo, por lo tanto, fuera de ahí, yo no tengo nada que hacer. Sin embargo, en nuestro caso y en mi caso, yo sí siento una responsabilidad moral, yo sí siento una obligación moral. Si yo puedo hacer algo y no lo estoy haciendo, aunque la ley no me obligue, yo no voy a estar conforme, yo no voy a estar tranquilo. Y fue por eso que, aunque la ley no nos obliga, abrimos estos 5 centros morenos, hemos dado estos servicios, miles de personas en el país, en el estado, miles de personas en el estado en 2 años, y hasta en otros estados, también tengo que decirlo, ya que se me fue lo del país, hasta en otros estados, personas de Coahuila, personas de Nuevo León, personas de Quintana Roo, acuden porque saben la solidaridad que podemos proveer, y han sido beneficiadas. Esto a mí me da mucho gusto. Nosotros entramos con esa ideología de ir a la representación no para beneficio propio, sino colectivo. Yo no lo digo en función de alabarme ni alabarnos, pero por ejemplo, teníamos el aguinaldo del año pasado, lo dimos completo para comprar una unidad. No nos alcanzaba, nos metimos a la idea que íbamos a tener el carro, y saqué un préstamo personal que estoy pagándolo todavía para poder tener un vehículo nuevo, 2020, 21 plazas con toda la seguridad. Hoy tenemos no solamente ese, ya ni hemos anunciado, hoy tenemos 6 vehículos circulando en el estado. Entonces, ese es el fondo, doctor, esa es la finalidad, el echar mano de todos los recursos disponibles en beneficio de la ciudadanía. Los centros morenos, obviamente que ahí los tamazunchalenses saben, reconocen que casi pues todo el año, sin parar, llega en un vehículo, y está listo el chofer y sale el otro, como muchos años antes lo habían realizado, ¿no? Acá en Salud Municipal. En un momento vamos a continuar con el ingeniero Primo Doté, vamos a recordar un poquito que al final de su segundo informe anunció su participación como precandidato a la gubernatura por el estado de San Luis Potosí. Regresamos con el ingeniero Primo Doté. ¿Sabías que en el combate al rezago educativo tenemos excelentes resultados? De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%, hoy solo quedan 2 en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado. ¡Órale! BMW fabrica en San Luis 170,000 autos al año para todo el mundo. Pero su serie más exitosa en 100 años es la que producen aquí con nosotros. Le metieron a San Luis $1,000 millones, instalaron una cosa impresionante y 2,500 personas nos metimos a chambear con ellos, rudo, macizo, tendido. Porque nuestro barrio siempre respalda, ¿o no? BMW, General Motors y 233 empresas de autopartes integran nuestro clúster automotriz. Juntando a todos sus trabajadores llenaríamos el Estadio Azteca, porque 82,000 empleos es una quinta parte de todos los afiliados al IMSS en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, una de las principales causas de muerte en mujeres es el cáncer de mama. ¿Pero sabías que si es detectado a tiempo tienes el 90% de posibilidad de salvarte? No lo dejes para mañana. Revisa tus senos o acude con especialistas. Prevención es vida. 62ª Legislatura, debatir para decidir. ¿Sabías que en el combate al rezago educativo tenemos excelentes resultados?
De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%, hoy solo quedan 2 en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado. En el Congreso del Estado seguimos trabajando. Con motivo del informe del Poder Ejecutivo, comparecieron funcionarios ante el Poder Legislativo. Los diputados fuimos claros y firmes al analizar los resultados en materia de salud, seguridad, educación, transporte, desarrollo económico y social. Pedimos cuentas claras para todos los potosinos. 62ª legislatura, debatir para decidir. San Luis Potosí será anfitrión del segundo Tianguis de Pueblos Mágicos. Descubre la cultura, tradición y artesanías de los 121 pueblos de México en un solo sitio y sin salir de casa. Este 9 y 10 de diciembre, vive la experiencia de compra y descubre los atractivos de San Luis Potosí y de México a través de espacios culturales, empresas de tour operadores, áreas de negocios y ofertas de productos. Registrándote en la plataforma, tu acceso será 100% gratuito. Sé parte de la evolución del turismo en México. Tianguis de Pueblos Mágicos Digital, San Luis Potosí 2020. Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado. El Congreso del Estado convoca a la ciudadanía a proponer a la persona merecedora de la presea al Mérito Plan de San Luis, edición 2020. Entrega de propuestas del 16 al 27 de noviembre. Consulta las bases en www.congresosanluis.gov.mx. 62ª legislatura, debatir para decidir. ¿Sabías que en el combate al rezago educativo tenemos excelentes resultados? De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%, hoy solo quedan 2 en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado. ¡Órale! BMW fabrica en San Luis 170,000 autos al año para todo el mundo. Pero su serie más exitosa en 100 años es la que producen aquí con nosotros. Le metieron a San Luis $1,000 millones, instalaron una cosa impresionante y 2,500 personas nos metimos a chambear con ellos, rudo, macizo, tendido. Porque nuestro barrio siempre respalda, ¿o no? BMW, General Motors y 233 empresas de autopartes integran nuestro clúster automotriz. Juntando a todos sus trabajadores llenaríamos el Estadio Azteca, porque 82,000 empleos es una quinta parte de todos los afiliados al IMSS en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, los servidores públicos tienen que acatar los principios de legalidad, honradez, integridad y profesionalismo. Por ello, en el Congreso del Estado se aprobaron reformas al Código Penal para sancionar severamente el delito de acoso sexual cometido por docente o servidor público. 62ª legislatura, debatir para decidir. ¿Sabías que en el combate al rezago educativo tenemos excelentes resultados? De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%, hoy solo quedan 2 en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado. Regresamos con todos ustedes. Esta mañana está con nosotros el ingeniero Primo de Otemata, senador de la República, que dentro de su informe, su segundo informe del legislativo, anunció finalmente que sí aceptaba pues el reto de ser precandidato de Morena en busca de la gubernatura del Estado. Primo, creo que ese fue un anuncio, a lo mejor ya muy esperado por bastante gente, bastante amigos que conocen de tu trabajo, pero pues ¿cuál fue la idea? ¿Qué es lo que te motiva o te motivó ese día para hacer el anuncio? Lo cierto, profesor, intentando decirlo con mucha seriedad, responsabilidad, objetividad, es que este tema, la primera vez que se mencionó, la primera vez que yo lo escuché, fue precisamente cuando me dieron la constancia de senador electo hace quizás 2 años y medio en San Luis Potosí. Alguna persona cuando llega a felicitarme, fuimos al INE a recoger la constancia y me dijo, ahora sí, primo, de aquí a la gubernatura. Sí, yo la verdad ni siquiera lo había valorado. Eso me llevó a mí a hacer un planteamiento cuando abrimos precisamente los centros morenos, a dejar muy en claro, están las grabaciones públicas, donde yo decía, tanto la gente que iba a participar como al público, a ver, vamos a cuidarnos que nuestro trabajo social no sea un trampolín, no sea una escalera
no es un espacio para manipular en búsqueda de una representación posterior, no es la meta. Y había personas que decían, bueno, pero si yo en un momento dado quiero participar para la presidencia municipal, para una diputación, yo lo dejé muy en claro. En todo caso, que sea consecuencia del buen o mal trabajo que hagas. Pero la finalidad no es llegar a otra candidatura, la finalidad es cumplir con nuestro compromiso y cumplir con lo que consideramos nuestra obligación moral. Y maestro, pues esos comentarios que yo agradezco en lo personal mucho, se fueron dando al paso del tiempo, y conforme se acerca, ahorita ya se fue acercando ya la renovación de la gubernatura, que viene para el primer domingo de junio, dentro de ya muy poquitos meses, menos de medio año quizás, en San Luis Potosí como en otros 14 estados, pues fue arreciando estos comentarios. Yo también en ese sentido he querido tener una actitud muy formal, muy seria, muy responsable, y lo primero que dije es, a ver, yo tengo un compromiso previo, yo hice un compromiso en campaña, aunque el Senado, el ejercicio en el Senado es de 6 años, es de 2 legislaturas, las legislaturas son de 3 años, es de 6 años. Durante la campaña yo asumí el compromiso de una legislatura, no es algo que se saca ahora de la manga. Desde un inicio yo dije, solamente voy la mitad en el Senado y la otra mitad la termina el senador suplente, que es el profesor Eli César. Siempre fue dicho de esa manera. Y entonces, pues mi compromiso, uno de mis compromisos, porque mi compromiso era cumplir el proyecto alternativo de nación, cumplir con ello. Y el compromiso en tiempo era estar de senador hasta el mes de agosto del 2021, para en 2021 entre el senador suplente. Entonces yo estuve comentando, pues yo tengo un compromiso hasta agosto. En todo caso, yo tendría que buscar la manera de ver qué dice la ciudadanía. Y empecé a buscar opiniones. Hasta la fecha, yo creo que cualquier persona que me esté escuchando en este momento, de la población en general, sabrá que a nadie le habría yo llamado, a nadie le habría pedido, no porque sea malo, sino porque no son mis formas de haberle dicho, oye, fíjate que amanecí con ganas de ser gobernador, fíjate que se me antojó ser gobernador, fíjate que estoy pensando verme ahí sentado y quiero que me respaldes o me apoyes. Nunca ha sido de esa manera. Entonces, yo creo y sigo pensando que una responsabilidad de ese tamaño no puede tener origen, no puede surgir en un solo deseo personal. Yo creo que no solamente la representación en el gobierno del Estado, sino lo que la Cuarta Transformación plantearía para San Luis Potosí, desde mi punto de vista, tendría que surgir de una propuesta colectiva. Y entonces hice partícipes a todas las personas que quisieran opinar, publiqué en el Facebook, ya que ahorita no podemos andar haciendo reuniones, hice una publicación del Facebook preguntando a la ciudadanía en general, ¿creen ustedes que yo me podría inscribir en el proceso interno de Morena? Tengo 5,000 personas agregadas en mi Facebook, prácticamente el 30% contestaron, y del 30% que contestaron, 99.97% opinaron que sí. Yo también había hecho ya algunas consultas en lo corto, como se dice, y el día del informe había anunciado que ese día terminaría mi proceso, mi propio proceso de consulta, por mi propio convencimiento. Pregunté a los presentes y pues evidentemente la unanimidad de los presentes estuvieron de acuerdo. Con ese aval moral para mí, con ese permiso, digamos, sobre todo de ausentarme cuando fuese necesario, y si fuese necesario, porque primero tendría que ganar el proceso interno. Entonces sí, ausentarme yo con tranquilidad, sin que digan, hey, ese chapulín anda brincando de un lugar a otro. Yo podría ausentarme del Senado entre enero y entre febrero. Y bueno, pues a partir de ahí, este sábado, formalmente asumí el compromiso, además, no es solamente una opción, para mí es un compromiso por la visión de hasta dónde se puede llegar.
Y yo creo que cuando empecemos con las propuestas van a decir algo así como lo de Andrés Manuel. Oye, primo, está loco, quiere acabar con esto, ¿verdad? ¿Cómo cree que va a acabar con esto? Pero el planteamiento de la Cuarta Transformación y el planteamiento que yo haría para el Estado potosino es un planteamiento profundo, de fondo, muy de raíz. Es iniciar un proceso de transformación profunda. ¿Qué es eso? La Cuarta Transformación para San Luis Potosí, que comience a llegar hasta los últimos rincones. Y sí, bueno, pues la conclusión de este comentario es que sí, asumí el compromiso, sí, tengo ese reto, sí, tengo la disposición y voluntad, y gracias a Dios tengo la salud y el respaldo de la familia con la que convivo para que yo pueda entrar en este proyecto. En esta misma semana se nos van a dar ya los requisitos, vamos a saber la ruta, vamos a saber los tiempos y los mecanismos para este proceso interno. Y bueno, pues ahí estoy como una persona más de las varias que ya se manifestaron. No las descalifico, pero pues todas son válidas manifestaciones personales de participar en este proceso. En mi caso es una manifestación colectiva, es una propuesta colectiva arropada en Morena y el obradorismo para contender en la interna de Morena, que va tendiente a la renovación de la gubernatura en San Luis Potosí. Hemos comentado aquí en esta mesa, ingeniero, que pues pareciera que en San Luis Potosí históricamente hay una élite de poder, ¿no? Una gente que se ha otorgado a sí mismo, que dice que saben gobernar, que ellos son los que conocen y que pueden estar al frente de una responsabilidad que pues nos parece histórica. La intromisión de nuevas generaciones pues ha puesto a temblar a muchas estructuras ya caducas, pero sobre todo la presencia el reconocimiento de que San Luis son muchas regiones, altiplano, zona media, huasteca, ¿no? Conocemos el potencial en materia de reconocimiento que tiene Primo Doté aquí en la Huasteca, pero ¿cómo lo tratan en las otras regiones? Altiplano, zona media, la misma cabecera de la capital del estado de San Luis Potosí. Yo comentaba que a partir del trabajo en el Senado, de esa exposición pública, de la responsabilidad que he querido imprimir en mis desempeños, y que lo digo también, lo describo no por nada. A mí me da mucho gusto que esa aplicación tenga resultados, por ejemplo, cuando me eligen siendo un desconocido en la política nacional, siendo una persona que no había tenido desempeños anteriores. Me gusta mucho y le agradezco mucho a un mensaje que me envió el doctor Monreal ahora en este segundo informe, porque él también lo sabía, que era mi último informe como senador. El otro informe ya le va a tocar al senador suplente, ¿sí? No por esta contienda, sino porque él va a entrar en septiembre y los informes son normalmente de septiembre en adelante. O tal vez yo le entregue a él como saliente el informe de la legislatura y ya se verá. Pero seguramente este fue el último informe. El doctor Monreal, en sus palabras decía, por allá en el video, se transmitió el día del informe, decía, pues primo, fue una revelación. La verdad, descubrimos cosas que no pensábamos, y no porque nos vieran menos a ninguno de quienes estamos hoy ahí, sino simple y sencillamente porque no me conocían. Por unanimidad soy electo en un año de ejercicio como primer secretario de la mesa directiva. Sí. Es para mí un alto honor, un reconocimiento al desempeño serio, aplicado, formal. Y eso me ha llevado también hoy a que en las distintas zonas del estado el nombre de Primo Doté, el trabajo, el desempeño se ha conocido y se ha reconocido. También se ha atacado, por supuesto, descalificado. Eso es cierto, pero hay una presencia prevaleciendo en todo el estado. Y lo que dice, doctor, cuando usted menciona pareciera que, no, la verdad no es pareciera que, eso es cierto. Ha habido élites económicas, ha habido élites políticas que se han apropiado
del presente y del futuro de San Luis Potosí, que han especulado con la tierra, que se han llevado los recursos, que han cometido desfalcos, que han inventado opciones que no tienen muchas veces ninguna viabilidad, pero todo gira finalmente, mucho gira en torno al eje de la corrupción, de la depredación de recursos. Yo he cuestionado mucho, de verdad lo doy con respeto, y siempre dije, ojalá no me toque hacer también ese papel, de cuando a alguna persona le dan el cargo de regidora o regidor, empezando por ahí, ¿no? Ya no digamos de presidente o de diputado. No, pues ya hasta se sienta distinto, ¿no? Hasta habla distinto. Se baña, sí. ¿No? Y además uno le pregunta algo y te contesta con parsimonia, te contesta, porque haz de cuenta que cuando tomó protesta como regidor, en ese momento se le vino todo el conocimiento y ya es una persona con mucha sabiduría. Bueno, lo mismo ocurre con los diputados, no con todos, o sea, con quienes se dejan llevar, se suben al ladrillo, como se dice, y hasta con los gobernadores. Entonces el gobernador o los candidatos a gobernador ya saben todo. Pueden venir aquí, oye, ¿qué vas a hacer esto? Aquí traigo la fórmula para todo. Yo sé lo que tengo que hacer en todos lados. Y la realidad es que lo que se oculta detrás de eso son intereses oscuros, son formas en las cuales siempre se busca beneficiar familias, beneficiar clanes. Yo he mencionado cuántas familias políticas hoy, apellidos muy famosos en el país, pues son millonarios. Y se los obtuvieron de la industria, del negocio, no los obtuvieron de la política. De su salario como servidores, no, de los negocios que hicieron al amparo del poder político. Entonces, pues yo quiero aprovechar aquí para comentar algo que voy a ir comentando en el proceso interno. Quiero decirlo aquí en Tamazunchale. Es más, quiero decirlo aquí, donde yo me siento muy a gusto, en esta casa informativa, con esta familia de Tamazvisión, con la familia personal también del director de los medios, del profesor Jaime Hernández Vigiano. Yo no tengo el conocimiento de toda la problemática y de la solución del Estado. Yo no tengo fórmulas mágicas. ¿Yo cómo voy a venir aquí a Tamazunchale a decir que soy un sabelotodo? Si aquí me conocen, cuáles son mis limitaciones, mis alcances y cuáles son también mis posibilidades o imposibilidades. Andrés Manuel tuvo una certeza, una medida muy acertada. Convocó a gente de todo el país, académicos, políticos, luchadores sociales, personas que participaban en las instituciones, a configurar el proyecto alternativo de nación. Así a nivel nacional esa mafia del poder decía, solo hay este camino. Sí, Mid y Anaya decían, eso no es cierto lo que dice Andrés Manuel, no es cierto que lo va a hacer, sabe que va a perder, por eso lo está diciendo. La única manera de hacer lo que dice Andrés Manuel es endeudando al país o creando nuevos impuestos, no hay otro camino. ¿Y qué dijo Andrés Manuel? Sí hay otro camino, hay otra alternativa, hay una vía alterna. Y es el proyecto alternativo de nación. Y lo estamos viviendo a pesar de la pandemia que como nunca ha azotado las finanzas, la economía, el empleo, la salud y se ha llevado a tanta gente querida en nuestro país. Todos los programas del bienestar nuevos están subsistiendo, todos, en ninguno se ha bajado. ¿Qué vamos a hacer ahora en San Luis Potosí? Es lo que yo quiero anunciar aquí. Pues vamos a convocar a jóvenes, a deportistas, a artistas, a empresarios, a industriales, a maestros, a trabajadores de diferentes oficios, a micro, medianos, pequeños empresarios, a amas de casa, a universitarios, a personas que trabajan en el campo, a todos los sectores del Estado, los comienzo yo a convocar para que me digan, para que nos digan, en la experiencia que ellos tienen, ¿quién más va a saber cómo, a lo que aspiran primero? Y muchas veces, cómo pueden hacerse las cosas. Liche, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer con el liche? Caminos. Bueno, ahí me queda claro, los caminos pues hay que arreglarlos. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Pues se tiene que dejar de robar, así como se escuche, de robar en las instituciones y por los
servidores inservibles públicos. Tiene que haber una política de democracia, de justicia, de respeto a la población. Entonces, eso que pareciera no parece, eso es, y tenemos que quitarlo. Por eso estaré convocando, y a partir de hoy convoco a la sociedad a que juntos integremos un proyecto alternativo del Estado, un proyecto alternativo potosino, desde ahorita. No esperar hacer mesas de trabajo hasta cuando ya tomó posesión y nada más para darle forma y maquillar. Ahora le escriban lo que quieran y después todo a la basura. No, integremos, así como se integró el proyecto alternativo de Nación, integremos un proyecto alternativo para el Estado de San Luis Potosí, que esté disponible en Internet, que se pueda imprimir, que lo puedan conocer, que se pueda corregir, que se pueda aumentar y que en un momento dado se diga gobernadora o gobernador de San Luis Potosí, emanado de Morena, porque no sabemos quién va a salir todavía en la contienda interna, va a haber mujeres y va a ser hombres. Nosotros esto es lo que queremos para el Estado, este proyecto alternativo. Esto queremos sobre ecología, esto queremos sobre vías de comunicación, esto queremos sobre mercado, esto queremos de relación gobierno-gobernados. Esto es lo que estamos nosotros planteando. Yo creo que eso también va a ser una diferencia y estoy seguro que es una diferencia desde ahorita, con cualquier partido. Todos vienen diciendo que tienen las soluciones, que conocen las soluciones. Yo lo que digo es que la problemática y la solución completa y en su conjunto la tiene la sociedad. Y por eso quiero convocar a la sociedad en su conjunto para que participemos y colaboren en esta empresa que de verdad estoy convencido, va a ser un trabajo de mucha profundidad, de mucho alcance, el proyecto alternativo para el Estado de San Luis Potosí. Pues ingeniero Primo Doté, agradecerte esta exclusiva que nos brindas en esta mañana, pero desgraciadamente pues, el tiempo voló, pero hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto. Supimos y vimos cómo te acompañó tu familia, cómo te apoya tu familia en esto, como siempre tantos años lo ha hecho tu mamá, tus hermanos, tu esposa, tus hijos, obviamente, pero hay algo que flota en el aire. ¿Qué pensaría don Primo Doté Charrés en este momento al ver ya una realidad, pues aquello que en su tiempo él también aportó su granito de arena con su impulso, con su apoyo, con sus consejos? ¿Qué te deja? Pues la verdad es que yo lo he comentado, para mí es un sentimiento muy profundo el día que se supo, la tarde-noche, que se supo que había ganado Andrés Manuel como presidente. Me dio una alegría inmensa, como dije hace rato, participando siempre en querer un cambio profundo y verdadero para todo el país. Aquí la población lo recuerda, hemos estado con los zapatistas, aquí recibimos a Cuauhtémoc Cárdenas. Yo la primera vez que voté fue en el 88, tenía 20 años. Estrené mi credencial de elector votando por Cárdenas. En el 94 ya lo recibimos aquí en la calle de Hidalgo. En el 2000 también estuvimos con él. 2006 en esta misma calle recibimos a Andrés Manuel. 2012 y 2018. Pero más que las personas, todo ese sueño colectivo, el sentir esa alegría, pero también el sentir, el percibir, pues que personas que lucharon también por eso, entre ellos los más cercanos, personas de mi familia, pues ya no estaban físicamente presentes. Entonces es una serie de sentimientos, es un conjunto de sentimientos encontrados. El día que asumí, que tomé protesta como senador, pues obviamente mucha alegría de ese proyecto, del trabajo que íbamos a hacer, pero siempre en esos momentos decir, bueno, pues hoy no está alguien de mi familia que ya no está en este plano terrenal, que ya no está en este mundo. Me hubiera gustado y seguramente le hubiera gustado participar de mi propia familia. De pronto me dicen, oye, hijo, pues tu papá ya no vio esas fotografías, ya no te vio en la televisión donde estabas hablando ahora como senador. En el aspecto personal y familiar, desde luego que eso es muy valioso. Y el día de hoy, pues en esta empresa, en este reto, en este compromiso de trabajo, de buscar primero obtener el triunfo en la interna de Morena
y en la eventualidad de obtenerlo, en luchar en el fondo por las mejores condiciones de vida para las potosinas y los potosinos, pues yo no tengo ninguna duda que a pesar de las diferencias individuales o conceptuales de vida que siempre hay en las familias y que desde luego mi padre, pues él a lo mejor de chicos vio otro camino para nosotros, pero que siempre nos respaldó, a todos, a todos los hijos, a mi hermana, a mis hermanos, siempre nos respaldó, siempre se solidarizó. Pues yo no tengo ninguna duda que mi padre, Primo Dote Charres, pues estaría muy contento, estaría muy emocionado de verme participando, de vernos a todos en nuestros desempeños actuales, las luchas que estamos haciendo por nuestras familias. Y bueno, pues por otro lado y por último, la verdad es que esas enseñanzas y ejemplos, a veces la enseñanza es la lección que se nos da directamente o es la enseñanza en las acciones, ¿verdad? Esas enseñanzas familiares y también políticas como la del doctor Salvador Nava, pues no se tienen que olvidar. Y pues sí, en este caso mi esposa, Marcela, yo quiero decirlo también, pues esta decisión fue una decisión que tuve que consensar con ella, que tuvimos que tomarla en conjunto, porque la familia cercana es la que luego resiente el que uno le dedique tanto tiempo y a veces estás ahí, pero estás pensando en otras cosas. Hay una colaboración, hay un entendimiento, hay una aceptación y hay un respaldo muy fuerte. Por último, yo quisiera decir también que, sin lugar a dudas, y desde luego, pues yo le agradezco a Dios estas oportunidades de estar sirviendo en lo que yo creo que es correcto, en lo que yo creo que está alejado de los malos sentimientos, de las malas vibras, de las malas acciones, y que para mí, de verdad, aunque parezca muy radical, pues es lo que significa la etapa de la cuarta transformación. Finalmente, algo que desea agregar, ingeniero. Por último, muy rápidamente, ahora sí para cerrar, amigas y amigos, siempre es un gusto estar aquí con ustedes, saludarles. Yo me acuerdo que en algunas de las entrevistas decíamos, pues por ahí vamos a venir a lo mejor en alguna ocasión donde ya esté más tranquilo, donde ya se esté alejando el tema tan angustiante de la pandemia, que bueno, que mucha gente se ha cuidado, me da mucho gusto. Ya no tenemos una gran cantidad diaria de contagios y lamentables fallecimientos, pero por favor no nos confiemos, no se confíen, las muy sanas distancias, el cubrebocas es muy largo decirlo, pero hay que usar el cubrebocas en toda la interacción que tengamos. Ya vienen las vacunas, creo que esta misma semana, en algún país, en algunos países del mundo, ya comienzan las vacunaciones contra el COVID-19. Si Dios lo permite, si se toman las medidas oportunas como se han tomado, muy posiblemente dentro de 2 o 3 semanas, muy posiblemente en México van a comenzar las vacunaciones de COVID-19. En el primer trimestre del año comenzará a ser otra la situación y yo creo que poco a poco iremos regresando a las actividades habituales. Pero, de verdad, por favor, como dijo Chabela Vargas, es el último tirón, como decía, el último trago. No, pero decía, no te revientes, que es el último tirón. Sí, en no una, te arrugues, cuero viejo, ¿no? En una canción ahí con Joaquín Sabina, precisamente, sí, en la sí, de bodas, ¿cómo se llama esta? Sí. Noche de bodas. Entonces, de bodas. amigas y amigos, es el último tirón. Así que no se reviente esa cuerda, vamos a echarle muchas ganas y yo creo que vamos a continuar luchando, vamos a continuar compartiendo y saludándonos con mucho aprecio, con mucho cariño para todas y todos ustedes y sus familias. Pues primo, mira, te están mandando saludos Eusebio Bisuet, Jerónima González, Ana Guerrero, Tino Guerrero, Tatiano Pérez Olvera, Francisco Ángeles Cepeda, Celia Guadalupe Guerra García de Tampico, Mario Alberto García de Cancún, Osvaldo Pérez, José Antonio Vidales Romero, Lisbeth Guerrero y otras gentes más aquí que están muy contentos con tu presencia esta mañana. Nos vamos, mi querido doctor. Como siempre, la alegría y el privilegio de tener un senador aquí, hombre, pero sobre todo huasteco. Amigo. Huasteco,
y tamazunchalense. Pues la invitación ahí está, le agradecemos mucho su presencia y nos da la oportunidad al lado del senador de la República de invitarlo para que nos acompañe en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8. Damas Visión. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Damas Visión, la imagen de nuestra Huasteca.